Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy tenemos con nosotros al diácono doctor Moisés Álvarez. Él trabaja en la diócesis como el asesor de la pastoral de la salud. Es diácono nombrado para esta parroquia Catedral San José y labora en la Caja del Seguro Social y también en su clínica privada. Él es alergólogo, pediatra, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, doctor Moisés. Muchas gracias, padre. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues sabemos que vamos a conversar de un tema que es vital en la vida, porque la vida es como está dada, y que vamos a discutir ese punto tan delicado, tan sensible que todos tenemos, que es el pensar que nunca vamos a pasar que estamos siempre en un estado ideal, pero que no podemos enfermarnos. Entonces vamos a ver que la enfermedad es parte de la vida también. Muy bien, gracias. El tema de hoy efectivamente es el ser humano y la enfermedad. Y vamos a iniciar poniendo este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que todo lo que hoy compartamos en este programa nos ayude a crecer para amar la vida, para ayudarnos los unos a los otros, para ser conscientes de la misericordia a la que Dios nos llama, y para mirar más de cerca a aquellos que sufren y estar dispuestos a apoyarles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decíamos, al hablar del ser humano y la enfermedad, hablamos ante todo de un estado ideal primero. El ser humano como persona, como ente que nace, crece, se desarrolla, y en los primeros estadios de vida es poco común la enfermedad. Si se da la enfermedad, es una enfermedad muy transitoria, muy leve, a veces resfriados, salvo raras excepciones que se experimentan enfermedades graves, ya sea en la niñez o en la juventud. Regularmente la niñez y la juventud transcurren en un estado general de salud, de una buena salud, regularmente, dependiendo también de las situaciones de alimentación, etcétera, ¿no? Pobreza u otras cosas. Pero bien, el ser humano anhela siempre en su interior conservar la vida y tener la salud. En este anhelo el ser humano se va desarrollando en distintos aspectos, trabajos, vocaciones. El gran choque se da cuando después ya de adulto experimenta, o en la época juvenil sobre todo, pero sobre todo en adulta, experimenta el choque de la enfermedad. Porque esta experiencia de la enfermedad a nivel humano le hace estremecer toda la vida. A nivel psicológico lo ubica en otro mundo, pareciera, porque es un mundo que antes no había pensado. Regularmente las personas se sienten autosuficientes, colaboradoras, productivas, y cuando la enfermedad les toca y tienen que abandonarlo todo, o sea, lo que era primero queda de último, porque se vuelve primaria la salud. Desde esa situación de enfermedad, de dolor, entonces la persona se siente en otro mundo. A mí me decía una persona en el hospital, dice, yo era una persona muy saludable, productiva, y cuando caí enfermo, entré en una depresión, porque experimenté que no servía para nada. Ya no sirvo. Ahora estoy puesto en manos de otros. Ahora tienen que cargar conmigo. Ahora tienen que velar por mí. Entonces, eso es un choque psicológico muy fuerte. Además, como otras veces ya lo hemos dicho, cuando se entra en el mundo de la enfermedad como experiencia, la psicología nos hace ser más sensibles al lenguaje, a las miradas, a los signos, a las palabras. Por eso es que en los hospitales, por ejemplo, muchas veces la gente se queja del maltrato de los médicos y las enfermeras. Puede que haya algunos momentos que sea real, pero muchas veces se debe a que la persona ha cambiado de estado psicológico, y lo que antes de enfermarse no le afectaba, ahora enferma, le afecta mucho.
una palabra que no esperaba, una mirada que no esperaba, una respuesta que no esperaba, le hace sufrir mucho. Y la respuesta que dan es, son muy groseros conmigo. Lo que no se da cuenta es que ha cambiado su sensibilidad ante el ambiente, ante las palabras, ante las miradas. Hay gente que cambia tanto en este aspecto que pareciera fuera otra persona. Es más, la misma persona dice, yo me siento en otro cuerpo, yo me siento en otro estado, porque yo antes era muy fuerte, de pronto sostenía cualquier conversación, era capaz de aceptar una corrección, era capaz de tolerar un grito, pero ahora cualquier cosita me derrumba en la enfermedad. Entonces, esta experiencia nosotros tenemos que conocerla, ya sea teóricamente, ya sea prácticamente, y aprender a asumir esta condición del enfermo. Máxime que estamos en un tiempo de pandemia donde mucha gente se ha enfermado y se está enfermando a causa del coronavirus, tanto a nivel local, regional y mundial. Entonces, necesitamos hacer conciencia sobre la realidad experiencial de los enfermos. Tú que trabajas en un hospital, que tienes relación con niños enfermos, con adultos enfermos, efectivamente has visto cómo la enfermedad destrona la vida. Del trono en que estaba uno, de la situación en que estaba uno, se cae todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia como médico y también como diácono ante la enfermedad? Padre, lo que ya usted ha referido es realmente muy interesante, porque hay que analizar que el ser humano es un ser complejo, es un ser que en este mundo está guiado por diversas fuerzas. Las fuerzas sociales, en la parte sociológica, las fuerzas mentales, la parte psicológica, la parte biológica, que ya es una transmisión que se ha dado genética de muchas situaciones que no se pueden evitar. O sea, quiere decir que estamos envueltos en un sinfín de posibilidades. Pero nosotros usamos nuestra mente para mantener ese equilibrio lo posible, ¿verdad? Y no sentirnos frágiles ni vulnerables, aún así siéndolos. Pero es que no es el problema serlo, el problema es compartir la vida y hay saber también como personas, que muchas personas no aceptan esto, es que se da mucho a dar, a querer servir, pero en el fondo a querer controlar. Pero cuando ellos pierden ese control y poder y necesitan del servicio y del amor de otros, les cuesta. Entonces la enfermedad también es un momento, un parangón para detenerse y saber que también es una persona que necesita de esos mismos afectos, de esa misma situación de cariño, ¿sí? Que, como se le dice, curar sus propias heridas, porque nacemos con muchas cosas. Definitivo que mi experiencia con los pacientes, muchos, sí llegan con enfermedades orgánicas reales, ¿sí? O sea, los niños vienen con ciertas enfermedades que son propias de la edad, algunas que son ya traídas desde el nacimiento, otras que se van generando por situaciones familiares, pero esto no conlleva que muchos, y esto de la enfermedad, el enfermo no va solo, el enfermo va acompañado de la familia, va acompañado del cuidador, que también se enferma. ¿No? Esto lo digo por las madres cuando vienen ansiosísimas, el padre por la madre que se pone ansioso y no logran pensar que es que mi hijo no sé por qué se enferma, se tiene que enfermar, es que él tiene todas sus vacunas, así mismo es, qué bueno, estamos viviendo un tiempo que no va a tener polio, no va a quedar en una silla de ruedas, estamos en tiempo que no va a tener una viruela que iba a morir, ya no estamos en tiempo, o sea, de tantas enfermedades, neumonías que mataban a los niños. Al inicio de mi especialidad en pediatría, yo veía morir muchos niños por no aplicarse una vacuna de neumococo, muertos, o sea, era dolorosísimo ver eso. Pero ahora uno ve cómo saltamos esa etapa. Pero también los padres deben entender que aquí realmente estamos pasando y que los niños se caen, se tropiezan, se golpean, sangran y no pasa nada, se recuperan. Esa es la virtud que Dios y la gracia nos da Dios para eso. Pero entender realmente que debemos confiar
bueno, que el Señor primero está con nosotros. Si no confiamos en esto, nuestra vida está rodeada solamente de temores. ¿Cuándo se va a volver a enfermar? Dele algo para las defensas para que no sufra infecciones, párele la alergia. O sea, uno dice, bueno, vamos a quedar como un stand-by. Bueno, vamos a esperar en Dios que no se enferme. Pero yo creo que dentro de la situación de la pandemia, que muchos hablan de que bueno, que malo. O sea, es increíble cómo se ve la obra de Dios en ciertas cosas de manera misteriosa. Yo tenía niños que no veía hace 2 años porque ya no se enfermaban de problemas respiratorios ni de asma, estaban bien cuidaditos en su casa. Entonces yo diría, bueno, ¿hasta dónde una cosa u otra, no? Muy bien, y mira que has dicho algo interesante, y es que las personas regularmente empiezan a enfermarse más a partir de un tiempo, más o menos 40, los 40 años hacia arriba, comienzan a surgir determinadas enfermedades. Se suele decir que las enfermedades son la consecuencia de una confusión de niveles. Es decir, si una persona estuviera continuamente y conscientemente en Dios, envejecería y moriría por envejecimiento. ¿Ve? Tendría algunas enfermedades, pero no graves. Pero que la mayoría de enfermedades son por una confusión de niveles. Es decir, de alguna manera desde niños hemos creído mucho en el mundo. Y al creerle mucho al mundo, el miedo, el odio y todo lo que produce, psicológicamente nos estamos autodestruyendo. Entonces, pero es paradójico que precisamente cuando llegan los 40 hacia adelante, cuando el ser humano está alcanzando como un poco de plenitud, a los 40 años el profesional ya tiene una estabilidad, tiene casa, tiene carro, y cuando todo lo cree de pronto como cómodo ya, viene la enfermedad a desacomodar. Entonces, en ese sentido, mira que recuerdo que el Papa Emérito Benedicto XVI, en Spe Salvi, él decía que la Tierra no fue diseñada para que el ser humano viviera eternamente en ella. Porque si el ser humano viviera eternamente en la Tierra, ya no cabríamos, ya no se cabría en la Tierra. Por tanto, hay un fenómeno ya terrestre, espacio-tiempo, en el que el ser humano crece, nace, crece, desarrolla y muere. Y esa muerte regularmente viene en gran cantidades por la enfermedad. Ahora bien, la situación de la enfermedad en sí misma, el problema no es la misma enfermedad, porque de alguna manera u otra todos nos enfermamos y todos nos enfermaremos con una enfermedad que al fin y al cabo terminará con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cómo afrontamos la enfermedad. Por un lado, encontramos a una sociedad altamente individualista, tecnologizada y de eficiencia o eficacia. En esta sociedad vemos que el enfermo no tiene lugar. Por eso es que, por ejemplo, en países de primer mundo, podríamos decir, encontramos que todos los enfermos se recluyen. Desde que una persona tiene alguna limitación, anciana o no tan anciana, pero tiene una limitación, se le recluye en un centro. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en Barcelona, en España, en Castelldefels, que es la ciudad donde yo vivía, una ciudad como Boquete así, pues habían 30 hogares de enfermos y ancianos, donde la población eran 5.000 personas. Es decir, casi tú no encontrabas ancianos en las casas ni enfermos. Desde que se enferma o se pone anciano, se manda a ese lugar porque allá hay lugares, personas que lo pueden cuidar adecuadamente. Pero en el fondo también es que nos libramos de una carga social, de una carga familiar y de una carga psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación que estamos viendo y que también está abarcando poco a poco todo el mundo, porque esta experiencia también ya la estamos mirando en Panamá, ya está creciendo, está avanzando y precisamente ya nadie quiere cuidar a los enfermos. No sé si tú recuerdas, cuando nosotros éramos niños, era muy común ver en las casas, en el pueblo, en las casas a los enfermos y que eran muy mimados. A los enfermos, los viejitos le daban la mejor presa de gallina, la comida a tiempo, o sea, había un cariño, cosa que se ha ido perdiendo. Y precisamente en este sentido es que surge hace 30 años, el día 11, el día de la festividad de Lourdes, se cumplieron 30 años de la primera vez que se celebró la Jornada Mundial del Enfermo. San Juan Pablo II da comienzo a esta jornada, con muchas otras,
con la intención de llamar a todos los religiosos, cristianos, cristianas, y a todos los hombres de buena voluntad y a toda la humanidad a mirar de manera cristiana a los enfermos. Es decir, dejar de ver la enfermedad como un problema para verla como una enseñanza. Dejar de ver a los que están enfermos como un problema, más para verlo como una oportunidad de ejercer el amor, de ejercer la caridad. Entonces, en este sentido, decíamos, el Papa Francisco ahora, este 11 de febrero, lanzó la 30ª carta de la Jornada Mundial del Enfermo. En esta carta, él llama, él invita como lema a que sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso, de Lucas 6:36, e invita a un acercamiento desde la caridad a los que sufren. Entonces, en esta carta dice, lo primero que él recuerda es cómo el predecesor, San Juan Pablo II, comienza estas jornadas precisamente con la intención de hacernos más sensibles ante el sufrimiento, ante el dolor del ser humano. Y por eso, el primer punto al que él apela es que seamos misericordiosos como el Padre. En este sentido, entonces, teníamos que ver cuánto primero en nuestra sociedad se conoce esta jornada. Yo no estoy seguro, pero para mí que año tras año esta jornada pasa muy sin que la gente la conozca. De pronto se celebra Lourdes como festividad de la Virgen de Lourdes, pero la Jornada Mundial del Enfermo y el documento que cada año sale en torno a esa jornada es un gran desconocido. La gente, incluso hablo del pueblo católico cristiano, mucha gente ni conoce ni sabe de los documentos de esta jornada. No hablar de otras, ni de otros elementos, vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, en este año, el Papa nos invita, dice, a ser misericordiosos como el Padre. Esto es fundamental ante la enfermedad. ¿Por qué? Porque no solamente es un ser misericordioso como una aspiración futura, sino como una realidad presente. Es decir, nosotros somos misericordia porque el Padre es misericordia. Si somos imagen y semejanza de Dios, nosotros somos misericordiosos como Él. Lo que estamos llamados a reconocer eso y a vivir una vida llena de misericordia ante el enfermo. En este primer punto, Moisés, tú en el ámbito, por ejemplo, de los hospitales, en el ámbito donde tú te mueves, ¿escuchaste algo, has escuchado algo este año u otro año que mencionen la Jornada Mundial del Enfermo o los mensajes del Papa sobre esta Jornada Mundial? Bueno, el problema es la formación médica que tenemos, que está apartada de la parte católica, porque realmente a la jornada se hablaba para los servidores católicos de los hospitales católicos, pero que se abría a los hombres de buena voluntad. Hay un problema en la parte de formación también de los médicos, en la formación antropológica, en la formación de saber que la persona es más que un laboratorio, que un resultado de una lesión, de una patología. Nos fijamos mentalmente en el texto y lo traspolamos a un paciente y decimos, ya tengo lo que tiene y le doy tal cosa. Nos olvidamos que también está el trasfondo espiritual. Y realmente temo decir que realmente en la parte médica no se toma en cuenta esto, del análisis de la persona como tal, el estudiar el trasfondo del ser humano. A tal es así que nos hemos llevado a llevar por una sociedad que ya vamos aprobando leyes de eutanasia, que también es evitar realmente ese compromiso de involucrarnos, ¿sí?, en el servicio, en el amor, y ver a Cristo en esa persona que sirvió y que ahora necesita nuestro servicio. Al igual con estas leyes de aborto. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas mujeres se sienten enfermas al verse embarazadas, al no haber procurado el embarazo, y ya se les convierte en una situación también ya personal,
pero están abrocados sobre la vida, están malogrando una vida a través del aborto. Entonces, eso también es una enfermedad que la persona queda con una huella en su mente y en su corazón, porque imposible que uno logre hacer algo, ¿sí?, en ese sentido, y que después nosotros mismos nos reclamemos la vida esa que perdimos. Entonces, eso va creando situaciones, como bien decía, la parte de la esfera mental, las presiones de la vida, la sociedad. Hay una medicina que se llama medicina social. Ya se dice, bueno, si tú vives en tal lugar, tú vas a estar abrocado en una serie de enfermedades de violencia, porque también la violencia es una enfermedad. Muchos sufren producto de la violencia, ¿no? Son heridos físicamente y en el corazón y en su mente también, y eso no es un estado de salud óptima tampoco. Hay que estar claro que, como bien dice Padre, y eso sí me cala muy bien lo que dice, vivimos en una sociedad totalmente ansiosa, quiere decir intranquila, insegura, no sabe dónde pisa. Por tanto, eso genera también un estado de insatisfacción permanente que es totalmente contraria a una definición de salud, que habla de tranquilidad, de paz, ¿sí?, de poder disfrutar las partes de la vida, la recreación y todo. Entonces hay muchas cosas que te impiden todo esto, que por definición debe ser. Entonces la parte de enfermedad va mucho más allá de lo que decimos un dolor, el cáncer, una infección, ¿sí? Eso va un poco más allá, porque malogra todo lo que sería un proyecto familiar, malogra un proyecto comunitario, muchas veces estos problemas de salud y de enfermedad, entonces no logramos salir avante como sociedad también, porque hay que ver que la sumatoria de estas enfermedades, ¿sí?, que vamos viendo que se van a dar, pueden ser muy naturales, como bien se dice, ¿no?, propio de la edad, propio de la genética de la persona, propio de la alimentación, etcétera, pero hay algo que como que no estamos todavía aterrizando debidamente, y en ese individualismo que también mencionó, que es bien importante, nos zafamos, nos quitamos, ¿sí?, ese peso, ¿sí?, despidiendo a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a los pacientes que tienen enfermedades mentales, son tirados a las calles, y por eso pocas veces son recuperados por eso, porque necesitan a alguien que los atienda, que los asista, y ahí se va dando todo un ciclo, ¿no?, con otras enfermedades más que se van dando de tipo social también. Entonces, en este mundo, hablando solo de la medicina, imagínate de las demás carreras también, en la mayoría de las especialidades y carreras se ha dejado de un lado a Dios y se ha dejado a la iglesia, los proyectos de iglesia. Esto quiere decir que hay un reto para nuestra fe cristiana de evangelizar. Hay que evangelizar la educación, evangelizar el desarrollo, evangelizar la ciencia. Nicolás Tesla, imagínate ya hace muchos años, muchas décadas, el siglo pasado, decía, el día que el ser humano empiece a investigar más lo energético, la energía, que la materia, como lo he estado haciendo, avanzará 100 veces más lo que se ha hecho hasta ese momento. Es decir, una de las situaciones es que somos muy fisicistas, muy ahora biologicistas, nos estamos quedando en el ámbito de lo visible, no en la parte invisible. Fíjense que, por ejemplo, la parte psicológica regularmente es invisible, está dentro de la persona, en el confinamiento de su corazón, de su mente, ahí es donde sufre, donde se alegra. Entonces, en este aspecto, el Papa Francisco ha dicho en la carta de ahora, de este 11 de febrero, Jesús es la misericordia de Dios. En el proyecto de Jesús, siempre que se está centrado en el reino de Dios, sin embargo, la opción dentro de ese reino de Dios es la persona humana, primera cosa. Y dentro de esa opción de la persona humana, a Jesús le preocupa la enfermedad, el hambre y las relaciones de las personas. Ese punto de la enfermedad, nosotros vemos a un Jesús liberando a las personas de la enfermedad, pero no solo de la enfermedad biológica, sino de la enfermedad total del ser. Es decir, un ser que se siente excluido, un ser que no se siente amado, un ser que está sacado de la sociedad,
Él lo restituye a la unidad. Entonces, en este sentido, lo que tú decías, es preciso ver más allá de una cama, un número, un cuerpo y aplicarle un texto para de pronto dictaminar cuál es el problema que tiene, hacer un diagnóstico, sino más bien mirar a la persona en su integridad, en todo lo que es. Y de hecho, saber lo que hoy la psicología dice, que la mayoría de las enfermedades, antes decían el 80%, ahora dicen hasta el 90%, son de origen psicológico, psicosomáticas, que al fin y al cabo, incluso ahora se ha descubierto que puede haber, desde la epigenética, que puede haber enfermedades que tienen un comportamiento genético, pero necesitan un gatilleo para que los genes que trae se disparen y se genere la enfermedad. Y ese gatilleo es psicológico. Viene del ambiente en donde se desarrolla lo que cree la persona, y que realmente lo que la persona cree es lo que vive. Entonces, el Papa dice que debemos tocar la carne sufriente de Cristo. O sea, nos invita a los cristianos a mirar a los enfermos como a Cristo. Y esto para nosotros tiene que ser de absoluta realidad, porque recuerde que Jesús nos ha enseñado que Él está en todas las personas, incluso la que nos parece más insignificante. Con razón, entonces, Cristo está en el que sufre, en el enfermo. Y cómo tocar la carne de Cristo desde el amor y la misericordia. En este momento recuerdo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que un día le preguntaban cómo ella hacía para tocar y curar a los enfermos de lepra allá en la India, cuando esos enfermos eran de otra religión, hindúes de la India, pues, y muchas veces le insultaban, que los dejara tranquilos, que ellos no querían que los tocara, que ellos no creían en lo que ella decía, y a pesar de eso ella los agarraba, los curaba, y cuando estaban sanos, se iba. Entonces ella respondió: lo que pasa es que cuando yo los miro a los ojos, y cuando los miro a los ojos, dice, yo veo a Cristo, y me acerco a ellos al oído, y aunque no me entienden nada, yo les digo: Cristo, ¿en qué te puedo servir? Y allí dice donde ella empezaba la obra de curarlos, limpiarlos, bañarlos, atenderlos. Entonces, esto requiere una mirada nueva. Es decir, mirar a Cristo en un enfermo puede ser, para una mentalidad lógica y científica, muy idealista. Por ejemplo, me dice una persona que tengo en la casa que tiene 70 años y tiene demencia senil, y que hay días que no me reconoce y me insulta y me dice un montón de barbaridades, ¿cómo voy a amarla aunque sea mi madre? Entonces, desde el punto de vista lógica humana, es muy difícil. Eso hay que hacer un cambio de mirada, que es una mirada del corazón. La mirada de los ojos, de los sentidos, nos dicen todo lo que vemos, y nos duele y nos hiere. Pero cuando empezamos a ver desde el corazón, es decir, la mirada crística, la mirada en el Espíritu Santo, entonces vemos más allá de lo que visiblemente se ve. Vemos a un ser que es puro, que es bueno, pero que está atravesando una situación de dolor y sufrimiento, y de pecado muchas veces también, de error, ¿no? Entonces, acercarnos a tocar la carne sufriente de Cristo, y darnos cuenta que efectivamente a esa persona que estamos tocando es Cristo mismo. La pregunta, Moisés, es: ¿tú crees que en la pastoral de la salud actual de la diócesis, de las parroquias, los católicos, tenemos esa claridad, o estamos todavía muy a pie? Nos falta convertirnos realmente para ver desde el corazón la carne sufriente de Cristo. Bueno, realmente estamos a pie. Estamos a pie. Falta que primero nos convenzamos en nuestro corazón, que nos convirtamos y que pidamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, que nos dé ese corazón sensible al dolor, sensible de saber que ese puede ser tu madre, puede ser tu padre, pueden ser tus hermanos, y es tu propio prójimo, pero es Él el que está frente de ti. Y detrás de eso, la imagen de Cristo, porque Cristo está ante todas las cosas. El Señor lo dijo: lo que tú hagas por uno de ellos, aún por lo más de los pequeños, me lo estás haciendo a mí.
O sea, a veces tenemos que saber, comprender y valorar la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Si no comprendemos esto, no vamos a valorar amar a nuestro Señor. Si no amamos a Cristo con todo el corazón y con toda nuestra mente, poco a poco vamos a amar lo que tenemos frente a nuestro prójimo. Entonces hay que estar claro y replantear nuestras vidas, ¿sí? Y buscar, ¿sí?, en lo interior, abrirnos al Señor, y que el Espíritu Santo nos diga: Señor, cuánto te amo, revélame cuánto te amo y cuánto necesito de ti, para poder entonces ver en la otra persona ese amor tuyo, desearlo, anhelarlo, ¿sí? Y saber que, Señor, al final, y creo que es básico también en el servidor saber que nos vamos a encontrar con Él, que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor amor es Cristo, encontrarnos con Él. Pero en medio de esto tenemos a los hermanos que están sedientos, que están enfermos, que están hambrientos, que están necesitados y que están faltos de amor. Que el Señor nos abra nuestros corazones, nos abra de su Espíritu Santo para vernos, Señor, reflejados, ¿sí?, para el servicio, porque creo que por ahí parte lo de las deficiencias que podamos tener nosotros, ¿sí?, es enfrentarnos y confrontarnos cada uno de nosotros en el servicio. Muy bien, el Papa en esta carta, el Papa Francisco de esta carta de este año, se dirige también a los centros, a las casas de atención sanitaria. Él le llama las casas de la misericordia. Y hace una invitación a que en los hospitales, centros de salud, lugares sanitarios, se vayan concibiendo como las posadas del buen samaritano. Es decir, unas posadas donde importe la persona, donde se cuente a la persona. Aquí otras veces hemos dicho cómo se han hecho múltiples experimentos con personas enfermas en hospitales, donde una parte es atendida por profesionales fríos, muy técnicos, y otra parte igual son atendidos por profesionales cariñosos, afectuosos, que lo llaman por su nombre. Y como la enfermedad es vencida mucho más fácilmente, se curan más rápidamente los que son tratados con humanidad. Entonces, en este aspecto, cuando se nos invitan a las casas sanitarias, eso habría, yo recuerdo que di un tema una vez en el regional, una docencia, sobre la humanización del tratamiento al enfermo. Hay que humanizarlo. Y hablaba que desde la humanización, la divinización del tratamiento al enfermo. No solo humanizarlo, sino divinizarlo. ¿En qué sentido? En que nos demos cuenta algo que tú mencionaste hace un rato. El sano lleva al enfermo, cuida al enfermo, pero un día ese que lleva también se enferma y tiene que ser curado, tiene que ser cuidado. Es como un ejercicio de humildad. La enfermedad, ese ciclo de enfermedad en el mundo es como un ciclo de humildad, donde muchas veces nos creemos superhéroes, indestructibles físicamente, biológicamente, y de pronto la enfermedad nos tira al suelo, nos lleva al humus humilis, a la humildad, y entonces la enfermedad se vuelve una oportunidad. Ya sea la acepto, la niego, la rechazo, la asumo, dependerá. Y yo recuerdo por no haber visto varios casos. Por ejemplo, una vez tuve un caso de una persona que yo conocía de oídas, que toda su vida se había autodenominado atea. Yo fui al hospital a ver un enfermo a intensivos y estaba allí a causa de un accidente cardíaco. Y cuando yo estaba ungiendo a unos, yo lo miré, él me miró y yo le dije, ¿quieres que te unja? ¿Quieres que ore por ti? Y la persona me dijo, sí, ore por mí. Es un momento también de apertura. Otro caso que yo conocí de una persona que, muy joven, 38 años, se contagió de HIV, de SIDA, con 2 niñas pequeñas, papá de las niñas, y él me decía, ya estaba a punto de morir, estaba muy mal, y me decía, yo doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque gracias a esta enfermedad he entrado en mi interioridad y he descubierto a Dios y a su amor, he descubierto que Dios me ama y me perdona. Entonces, es decir, la enfermedad, aunque es un momento difícil, es un choque psicológico, social, también es una oportunidad para humanizarnos
Y humanizándonos, divinizarnos, es decir, descubrir esa divinidad que todos llevamos dentro y que todos somos al ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, en este aspecto, ¿cómo hacer? Yo creo que de pronto será necesario, desde esto que dice el Papa, de humanizar los centros de atención para que sean centros de misericordia. Yo creo que como iglesia tenemos que replantearnos en algún momento, y desde la Pastoral de la Salud, organizar unas misiones de la salud, unas misiones católicas cristianas, tanto dirigidas al personal enfermo como al personal de salud, donde se evangelice y donde ya con pruebas, no solamente desde el punto de vista de la revelación de Jesús, también con elementos científicos, se pueda mostrar que la atención a un enfermo desde la caridad, desde el amor, desde la cercanía, es lo que va a favorecer la sanación de ese enfermo. Y ha habido casos críticos, por ejemplo, como el amor sana. Yo recuerdo a una predicadora que ella nos contaba que cuando tenía 30 años más o menos le detectaron un cáncer de seno. Y estaba tan avanzado que tuvieron que amputarle el seno. Ella la operaron, la sedaron, la operan, y cuando la operan y sale de la operación, el esposo va a verla y le dice al médico, todo salió muy bien, pero ella no reacciona. Ella despertó, pero no reacciona. Pareciera que no quiere vivir. Entonces el esposo fue a donde ella estaba y le dijo, mira mi amor, yo me casé contigo en las buenas y en las malas. Yo te he amado como eres. Y ahora que has perdido ese seno, no has perdido tu feminidad. Yo te sigo amando y te amaré más ahora. En tu sufrimiento te amaré más. Y a partir de ese momento comenzó a reaccionar y salió. Y ella misma cuenta que efectivamente ella no sentía ningún valor para vivir. Su feminidad se había perdido, sentía ella. Entonces, ¿cómo el amor, el buen trato, el cariño, el tocar la carne de Cristo desde la caridad puede causar milagros inesperados? Porque efectivamente los milagros son actos de amor que producen amor. Por tanto, todo acto de amor es milagroso. Entonces, ¿cómo en el personal médico, en los hospitales, ir sobrepasando un nivel meramente práctico, técnico, de labor, de trabajo, a ir pasando también a una conciencia de amor, de ternura, de humanidad? Entonces, ¿cómo poder hacer? Porque eso tendría que organizarse muy bien por los turnos, por todo lo que se dice. ¿Cómo hacer una misión cristiana católica en los hospitales, por ejemplo? O sea, se puede hacer en base a una organización, ¿no? Hacer solicitudes, hablar en los departamentos de docencia. Se puede hacer porque es parte de la ayuda que se le debe estar prestando al personal. El personal médico, el personal de enfermería, todo el personal de atención a los pacientes es un personal que está sufriente, porque ve el sufrimiento y a veces no está preparado, porque eso no se aprende en las aulas de clase, a convivir con el dolor y ver un muchachito de 14 años con un sarcoma muriendo con una metástasis a pulmón, o una niña de 14 años con una leucemia que muere en menos de 3 meses. O sea, eso impacta, duele, golpea, pero de eso nunca se habla en el personal de salud. Hay un personal de salud sufriente, por eso se hace el juego de la defensiva. En la proyección psicológica se defiende, se aparta, no quiere sentir, porque ya no tolera, también es vulnerable. Pero lo que no sabe también es que a través del enfermo tú te curas. Cuando tú te abres, cuando tú le das lo que le puedas dar, tú no puedes dar más, Dios sabe, lo demás, el punto final lo da el Señor. Pero que tú des tu parte con cariño, con amor, compenetrándote con Él, sin verte también muy afectado, porque hay que tener ciertos cuidados también. Pero realmente el que está en salud también tiene una oportunidad maravillosa de crecer como persona, como individuo, dando amor y recibiendo muchas veces la sonrisa de los pacientes, que es una cosa maravillosa. En el dolor, una sonrisa de un niño que está sufriente, que está terminal, es una cosa que no, ahí está la presencia del Dios viviente,
del Dios de la vida. Tú dices, pero si está perdiendo la vida, no. Él está rumbo a la vida. Él está en vida ahora mismo. Se ve su luz, se ve su amor. Y muchos niños son extraordinarios en ese proceso, ¿sí? Ellos lo van llevando, muchas veces llevan a los padres también, arrastrando a los padres. Y son los padres que logran luego calmarse y volver a la paz porque por el sufrimiento que es lógico por un hijo. Pero muchos niños son increíbles. Yo, madre, también en la parte de salud atendiendo niñas que ya no son niñas, pero son unas niñas de 32 años en silla de ruedas que lo llevan a su consulta y la niña qué cuidadita y qué bonita está. Y la madre se ve agotada, pero se ve feliz. Y ahí dice, aquí tengo a mi hija enferma, pero la tengo. Y hay una felicidad increíble. Y yo simplemente le digo con mucho amor, oye, la verdad que tú, de aquí para el cielo, ¿ah? De aquí para el cielo, porque tú has desarrollado tu amor, has desarrollado la caridad, has entregado toda tu vida. Es lo que hizo Cristo. Tú lo estás haciendo ya. Entonces queda pendiente que organicemos a nivel diocesano pues una misión en los medios y en las casas de salud. Eso hay que pensarlo bien para organizarlo. Y también tomar en cuenta a los enfermos que están en casa. Ese es otro. Pero en todos los aspectos es pastoral con los que sufren. Entonces la misericordia pastoral nos invita a la presencia y a la cercanía. Esa cercanía que tú dices es sanadora. Yo recuerdo ahora que tú decías eso, yo atendí una vez a un señor, una experiencia que él tuvo muy fuerte, porque él cuando tenía como 35 años, y él tenía, cuando me contó eso tenía 60 y algo, pues cuando tenía 35 años él tuvo su hija menor. Esa hija menor al año habló perfectamente. Como a los 3 años, la niña le dijo un día, papá, yo tengo que decirte una cosa. Yo he venido aquí por poco tiempo. Yo tengo una misión para la familia. Para que la familia no tenga miedo y la familia crea que la vida es más que esta vida. Y entonces él dice, pero ¿por qué dice eso? Tú no sabes lo que dice. Yo sé lo que digo. Yo he venido a una misión. Y a los 9 años ella siempre se destacó por una forma de espiritualidad impresionante, de ver las cosas. Y a los 9 años le dio una fiebre y murió. Pero antes de morir le dijo, ya llegó mi tiempo, esto no es un acabarse, nos vemos después nos veremos, y se fue. Entonces lo digo porque tú acabas de decir que los niños no están perdiendo la vida, aunque estén enfermos, están sufriendo sí, pero están haciendo un proceso. Y aquí es donde interviene la fe, lo que Jesús nos ha revelado. La vida, el hilo de la vida no se rompe. La vida, aquí venimos de paso, pero la vida continúa. La vida es siempre, la vida es espíritu. Y en esta experiencia, espacio-tiempo, densa, porque tenemos una carne, un cuerpo, se vive y se sufre. La idea es que en esta experiencia, espacio-tiempo, logremos nosotros desarrollar esa caridad hermanada, donde me encuentro con el otro y me dejo encontrar por el otro. Y aquí, lo que tú dices, cuando uno trata a los enfermos y uno los cuida, no solamente los estás curando a ellos, sino que cuando tú te abres a ellos y te das a ellos, también te estás curando con ellos. Estás curando el corazón, estás curando la vida, estás curando las relaciones. Muchas veces las personas no comprenden que el asistir a un enfermo, el cuidarlo desde la caridad, el tocar la carne de Cristo, es la oportunidad para sanar muchas heridas del pasado que no entendía allá atrás, en su infancia, en su juventud. Entonces siempre todo lo que sucede es lo justo que debe suceder. Estamos en el momento adecuado y en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Y toda la experiencia que tenemos en este espacio-tiempo tiene un solo sentido: hacernos despertar a la verdad, despertar a la caridad, despertar al amor, que es lo que somos. Entonces, para algunos el despertar a la caridad, al amor, se le ofrece por una vía de un enfermo mental en la casa.
otro por un cáncer, otro porque tiene otra enfermedad, otro por un alcoholismo, pero todas que no son cosas buenas, son cosas dolorosas, son experiencias dolorosas, pero son oportunidades para humanizarme, son oportunidades para yo desarrollar lo que tengo oculto, que es mi ser amor. Entonces, en este sentido, Moisés, como profesional, como médico, ¿cómo tú puedes ver hoy, por ejemplo, a nivel de sistema, a nivel de gobierno, a nivel de población, esa relación con la enfermedad? Estaremos madurando en la concepción, uno, que la enfermedad es parte de la vida, porque todo el mundo se enferma en algún momento de la vida y tiene que afrontarla. Dos, que el tratamiento de la enfermedad ha de hacerse de manera humana, divina, en esa conciencia pastoral de tocar la carne de Cristo, de efectivamente estar consciente de que cada enfermo es un Cristo sufriente. ¿Eso por dónde va en la sociedad? Porque en la vida religiosa lo podemos comprender, en la iglesia, en la comunidad, en la pastoral de la salud, los MEC, pero en el mundo laico totalmente, laicista mejor dicho, en el mundo social, en el mundo de las profesiones, ¿se entiende eso así o para nada? Bueno, en la parte social, en la parte, sobre todo hablemos de nuestro país, ¿no? Estamos un poquito dispersos. Estamos dispersos en el concepto, estamos dispersos en esto. No llamamos a una corrección real de las situaciones que nos llevan precisamente a la enfermedad. O sea, no abordamos el punto de inflexión que sería una sociedad más sana, una sociedad más dada al servicio. En eso ya podíamos entender cómo tratar entonces a aquellos que están débiles, aquellos que son frágiles, aquellos que han caído en enfermedad y que sabemos que son, como bien dice, un ciclo. Yo puedo pasar una enfermedad por un tiempo, salir adelante y yo sigo en relevo porque viene otro atrás de mí que quizás necesita aquello que él me dio. Entonces la sociedad tiene que comprender que tiene que ser solidaria, que tiene que tener caridad, porque todos vamos en un proceso. Todos vamos juntos en el mismo carrito, como se dice el dicho, ¿verdad? Todos estamos montados en el mismo carrito. Que si perseveramos en el error de mantenernos de forma individual y no en construir una sociedad de amor, de caridad, de servicio en conjunto, entonces sería una expectativa no muy buena, porque sería una expectativa puramente material. Pensarían nada más que sería resolver esto con un presupuesto nacional, el presupuesto de gobierno que lleve a 5.000 millones, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de eficiencia en el amor, en el verdadero servicio de cada una de las autoridades que son responsables de esto, porque muchas no se sienten responsables, se sienten de paso, pero no están dejando la huella del servicio en cada una de sus acciones. Ya veremos qué sucederá en el futuro, pero realmente hay que comprometer a las personas. Este país, yo digo, podría ser aún mejor si volvemos a ese antaño donde nuestros abuelos, donde nuestros ancestros básicamente creían en la solidaridad, creían en ayudarse, en sacar al enfermo de la montaña, en una hamaca, cruzar un río, hacer un puente. Ellos hacían todo eso por el vecino, por el familiar, y lo hacían en conjunto. Esa forma bella de actuar. No se necesitan recursos, porque el hombre tiene la capacidad inimaginable, la genialidad inimaginable para resolver los problemas, que no es a través de endeudarnos con situaciones de préstamos, sino de que las personas vuelvan nuevamente a ser parte de una comunidad, a ser parte de un grupo, a ser familia nuevamente. Hay un movimiento mundial, hace ya varios años, décadas podríamos decir, de que no solamente invertir en esa medicina curativa, sino en la preventiva. Y la medicina preventiva es donde más se involucra, también en la curativa, pero se involucra el tema de la caridad. Por eso la caridad en general
de aquel pensamiento griego que todavía se repite, mens sana in corpore sano, sanamente sana. La medicina preventiva busca sanar las mentes para que no haya que sanar los cuerpos. Yo recuerdo cuando entré al primer año del seminario, hace ya muchos años, eso fue en el 91, el siglo pasado, un profesor que era psicólogo, ya él partió, él nos decía, Panamá, refiriendo a Panamá, es una población psicológicamente enferma. Así hablaba. Y con razón entonces él decía, entre más se va enfermando, más psicológicamente, más se va a ir enfermando biológicamente. Así nos lo decía hace tiempo, ¿no? Entonces, en este aspecto tú, aquí el caso tuyo, porque tú eres sacerdote en tercer grado. El sacerdote en primer grado es el obispo, segundo grado el presbítero y en tercer grado el diácono. Como sacerdote en tercer grado, imagínate, a la vez médico profesional, que tienes contacto con tanta gente y has visto tanto sufrimiento. Acaba de decir que has visto mucho sufrimiento desde que comenzaste tu internatura y luego tu especialidad. Entonces, ¿qué recomendarías hoy a los católicos cristianos que estamos en las parroquias, sacerdotes, laicos, laicas, respecto a la evangelización de la medicina y de la enfermedad? ¿Y qué recomendarías también a otros médicos, y tanto hombres como mujeres, que también son creyentes, pero que a la hora de llegar al trabajo como que sueltan ahí la fe y la dejan en casa? ¿Qué recomendarías tú, de forma general, tanto a nosotros en el pueblo católico cristiano, para crecer en la caridad, para llevar un programa de trabajo donde se enfatice la medicina preventiva y donde se asista en la curativa también desde la caridad? ¿Qué nos recomendarías tú? Sí, primero recordar que, bueno, el compromiso del sacerdocio es de todos los hijos de Dios, ¿no? Que no le dejen el trabajo solamente al sacerdote o al diácono o al comprometido. Este es un trabajo de todos, ¿sí? Y de todas. Y que esa parte que mencionó es fundamental. O sea, no olvidemos cada paso que damos dentro del hospital y fuera del hospital, de lo que somos. Aquí creo que vamos a necesitar definitivamente emplear y accionar, crear ese dispositivo de apoyo, de formación y apoyo a todos los que están involucrados, ¿sí? Médicos, enfermeras y todos los que estén en el área de salud, para que vayamos mejor preparados, mejor armados, ¿sí? Porque Dios nos llama a que tengamos una armadura de Dios, ¿no? La fe, la caridad, el amor, la esperanza, toda esa armadura tenemos que hacérnoslas, ¿sí? Y colocárnoslas cada día, pero para eso tenemos que ir, como diría alguien, limpiando la armadura, sacándole brillo, ¿verdad? Para que brille Cristo, porque no es para nosotros. Lo que hacemos es para la gloria del Señor, la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo. Eso no es obra humana, esto no es obra humana, es obra de Dios. Y entendiendo esto, podamos entonces hacer una obra aún más hermosa, que nos dé esa satisfacción, sintamos que estamos ahí involucrados y que el Espíritu Santo es el que nos empuja a hablar lo que hay que hablar, a pensar lo que hay que pensar, a gestuar lo que hay que gestuar muchas veces delante de los enfermos o delante de las otras personas. Porque todo esto que comunicamos, ¿sí?, a las personas, eso también tenemos que sentarnos a analizarnos también. Y hay que crear ese equipo, padre. Yo creo que sí es cierto, hay que hacerlo en los hospitales, en las policlínicas, ¿sí?, en los centros de salud, que ya los médicos se vayan y las enfermeras compenetrando no solamente a entrar a un turno, a hacer un trabajo administrativo o médico, sino saber que tienen que hacer un trabajo mucho más allá de eso. Pero que no están solos, están acompañados, que la iglesia la acompaña, ¿sí?, y que también ellos pueden ser una parte importante en esto. Precisamente cuando la vida del médico, vamos a hablar del médico ahora, es mirada desde esa visión más allá de lo físico, es decir, de la experiencia de lo espiritual,
Evidentemente que la misión se vuelve mucho menos pesada que cuando se asume una carrera meramente secular, meramente biológica, física, etcétera. Entonces, en estos minutos que quedan, el médico de hoy muchas veces, no digo idealizado, sino mal pensado, se piensa mal del médico como el hombre del dinero, de la facilidad, de la comodidad, y mucha gente aspira a la medicina porque se gana dinero. Lo que muchas veces no se sabe es todo lo que encierra realmente la vida de un médico. Las horas de sueño, los turnos, cómo encajar la carrera, la medicina, los turnos con una familia, cómo comprender que es algo de un momento de dolor y pasar a la casa. O sea, eso a veces la gente no lo comprende. Entonces, en tu vida de médico, de padre de familia, de esposo, ¿qué papel ha tenido tu fe para sostenerte, para conducirte? ¿Crees que la fe ha aportado mucho a tu vida? Padre, sí, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia realmente no tuviéramos nada. La fe es lo que conlleva darle un sentido a todo y darle ese ánimo, ¿sí? Y que uno siente que Dios está con uno, que Dios le habla a uno. Dios le habla a uno a través de las acciones que vemos delante en cada paciente, en cada persona que veamos, vemos la presencia de Dios. A veces nos sorprende cómo Dios no habla a través de una persona. Nada más que debemos ser sensibles a eso y saber acallarnos nuestra mente y saber escuchar a las personas. En la parte docente, porque yo soy docente también en la universidad, yo esto también se lo refuerzo a los estudiantes. Recuerden dónde están pisando. O sea, ustedes no están pisando la voluntad de la abuelita que quiere ver al nieto vestido de blanco con un estetoscopio al hombro. Ustedes no están siendo, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes están siendo la proyección de otras personas o son ustedes mismos? ¿Ustedes saben el paso que están tomando? Porque aquí en adelante no va a ser fácil. De aquí en adelante no es cuestión de que ustedes están soñando con carros, casas, propiedades, si les va a ir bien, van a viajar. Olvídense de eso. Para eso hubieran estudiado otras cosas que lo hacen mucho más rápido, son carreras más cortas y más remunerativas si es lo que querían en un momento dado. En medicina tú tienes que ir claro que vas a un servicio. Si tú no estás claro que vas al servicio, entonces vas a sufrir, vas a sentir mucha carga en cada lucha, en cada turno, en cada madrugadera, en cada vez que te llaman a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y no para y sales a las 6 de la tarde del hospital y al día siguiente entras, se te va a hacer insoportable, te vas a enfermar, te va a dar una convulsión, vas a buscar miles de excusas para después no querer trabajar. O sea, esto es así, es una realidad que está sucediendo ahora mismo. Entonces, por eso también en la parte formativa hay que yo sé que las enfermeras también hacen mucho énfasis en estas cosas también, porque es el equipo que se trabaja mancomunadamente en los hospitales y en todo, de que debe ser la base del servicio, si no, no tiene sentido. Muy bien, solo decir que las enfermeras, igual que los médicos, son ángeles custodios, ángeles blancos que son custodios de la vida. Entonces, gracias por este servicio, Moisés, y también por hacer el servicio en la iglesia como diácono permanente. Vamos a culminar con una oración. Te pedimos que haga la oración final. Señor y Dios, te doy gracias por este momento, por estar presente aquí, nuestro Padre y todo el equipo de la catedral en esta presentación. Señor, te doy gracias porque inmerecidamente nos das la oportunidad de servirte, Señor. Te doy gracias por cada día, porque me permites ver tu obra, ver tu mano, ver tu gracia, ver tu misericordia y ver tu amor. Señor, refuerza nuestras vidas, nuestras fuerzas, la intención, Señor, cada día en amor de servirte a través de nuestro prójimo. Te doy gracias, Señor, y este mensaje llegue a todos y a todas. En cada uno convirtámonos en sacerdotes, en nuestros cuidadores
como en ángeles también en nuestros hogares, con los que tenemos enfermos en nuestras casas. Señor, ayúdanos a tener esa fuerza también de servir a los nuestros. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos su asistencia y les recordamos seguir sintonizándonos los domingos en este programa de La Oscuridad a la Luz, un camino a la verdad. Muchas gracias, Moisés, y bendiciones para todos ustedes.